Quiero que vayas conmigo al libro de Mateo. Como hemos estado sabiendo, los domingos estamos estudiando el libro de Mateo. Estamos viendo capítulos interesantes con respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos capítulos que estamos estudiando es acerca del Sermón del Monte. Ya hemos visto cómo el Sermón del Monte es una enseñanza completa para cada uno de nosotros que debemos de estar practicando. Hay que recordar algo que decíamos al principio de esta enseñanza. Jesucristo ve a la multitud, pero empieza a enseñar, empieza a hablar, a instruir ¿a quiénes? A sus discípulos. Aunque la gente estaba pendiente, estaba alrededor escuchando lo que Jesucristo decía, lo que encontramos en este capítulo, a partir del capítulo 5, son enseñanzas especiales que tú y yo como creyentes debemos de estar practicando. Acuérdate que ser creyente es ser una persona nueva, transformada, renovada por Dios a través del poder de Jesucristo, conlleva dar buen testimonio, conlleva dar frutos que demuestren que realmente hemos sido cambiados, que hemos sido transformados de una naturaleza alejada de Dios. Y si tú y yo estábamos antes de Cristo, separados, alejados de Dios, lo bueno que salía de nosotros no era bueno. Nada bueno puede salir de nosotros si Dios no está con nosotros. Es por eso que estas enseñanzas que tenemos nos aconsejan, nos guían, nos exhortan a llevar una vida de hechos, a llevar una vida testificando que Cristo ha cambiado nuestro ser, nuestra mentalidad, que gracias a Él ahora podemos acercarnos a Dios. Por eso es bien importante estas enseñanzas con respecto al Sermón del Monte. Y hoy vamos a ver algo bien importante que tiene que ver con el ayuno. Vamos al capítulo 6 de Mateo. Vamos a estar estudiando del versículo 16 al versículo 18 y vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado hoy para nosotros. ¿Qué te parece si te pones de pie y le damos lectura a estos versículos de manera unida? Y después vamos a ir versículo por versículo, sentencia por sentencia, estudiándolos y a ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Estás listo? Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18, dice la palabra del Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demandan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Puedes tomar tu asiento en esta mañana. Mira, ahora si ponemos atención a lo que hemos estado analizando a partir del capítulo 5, cuando empezamos con las bienaventuranzas del creyente que debe de estar presente en nuestras vidas, y luego Jesucristo nos dice: hey, ustedes son la sal y la luz del mundo. A través de su testimonio ustedes pueden alcanzar al perdido. A través de su testimonio ustedes pueden impactar en la vida del necesitado, en la vida del que está enfermo, en la vida de aquel que está desamparado, que está perdido. Dios usa nuestra vida, Dios usa nuestro testimonio para también alcanzar a aquel que aún no tiene a Cristo, aquel que está perdido. Y eso es cuando Jesucristo nos dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y después nos dice y nos habla acerca de la ley, que Él no ha venido a abrogarla, sino a cumplirla. Y eso nos hace reflexionar que nuestras vidas, por nuestros propios méritos, por los dones y talentos que tal vez tú y yo podemos tener, no es suficiente para poder agradar a Dios. No es suficiente para poder acercarme a Dios, sino que por medio de Jesucristo, aun siendo yo una persona imperfecta, con muchos errores,
Por medio de Cristo yo puedo acercarme a Dios. Por eso es que Jesucristo nos dice: yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a invalidarla, sino he venido a cumplirla. Y ustedes la pueden cumplir, pero no por sus propios méritos, no por su propio ser, porque son personas imperfectas, sino por medio de Jesucristo, por medio de Él. Después nos habla acerca de la ira, de que tú y yo debemos de controlar lo que hay en nosotros cuando nuestra circunstancia es adversa, en medio de los problemas, en medio del confrontamiento que vamos a tener en esta vida. Pues como creyentes debemos de tomar en cuenta que vamos a pasar por las mismas necesidades, que las mismas aflicciones, que los mismos conflictos que las demás personas que no tienen a Cristo. Pero es ahí donde el poder de su palabra, donde el poder de Jesucristo cambia nuestras vidas para poder ver la situación y actuar conforme a la situación de una manera diferente. Mientras la mayoría de las personas dicen: el que me la hace me la va a pagar. Si tú me ofendes, yo te voy a ofender 2, 3 veces más. Pero Jesucristo nos enseña que ante ese conflicto, ante esos problemas, nosotros debemos de tener paciencia, calma, a confrontar la situación de una manera diferente. Y eso tiene que ver con controlar nuestra ira, nuestras emociones. Por eso Jesucristo en este capítulo 5, versículo 21 en adelante, cuando habla de la ira, nos enseña a que debemos de cuidar lo que sale primeramente en nuestro corazón y en nuestra mente. Después cuidar de lo que sale de nuestra boca, que no ofendamos ni denigremos a las personas. Y después nos dice: hey, acuérdense de no maldecir, porque eso es lo que hace diferente a los discípulos de Jesucristo. Después Jesucristo toca el aspecto del adulterio. Todas aquellas personas que ya han tenido el privilegio de estar y están casados, Jesucristo lleva la ley a un nivel impresionante, que si por nuestra propia condición no podemos alcanzar la ley, menos con este nuevo nivel que lleva Jesucristo la ley. A que el adulterio, a que la fornicación no solo es pecado cuando lo hacemos, sino es pecado cuando lo pensamos, cuando lo meditamos. Por eso Jesucristo nos llama a tener mucho cuidado a la hora de hacer acciones, de mostrar acciones, pero también tener cuidado y precaución a la hora de pensar, a la hora de ver en mi corazón y en mi mente qué es lo que yo voy a hacer, porque desde ahí podemos estar infringiendo la ley. Después Jesucristo nos habla acerca del divorcio. Después Jesucristo nos habla acerca de los juramentos. Y llega un punto importante en el que también Jesucristo nos llama a amar no solamente a las personas que queremos, no solamente a nuestros familiares, no solamente a las personas que nos han hecho bien, sino Jesucristo nos llama a amar a nuestros enemigos. Y eso lo podemos lograr por medio de la obediencia a su palabra. Después, a partir del capítulo 6, que es el que estamos analizando, Jesucristo nos llama a poder hacer todo lo que hagamos, todo el bien que querramos hacer de una manera correcta, empezando ayudando a los necesitados. Y empieza a tocar acerca de los fariseos y de los escribas. Nos habla acerca de la limosna, de esa ayuda a los necesitados, que debemos de hacerla con la intención correcta, de la manera correcta. ¿Cuál es esa intención? Siempre, siempre agradar a Dios. Acuérdate que los fariseos y los escribas, la intención de ayudar al necesitado no era para agradar a Dios, sino era ¿para qué? Para que las personas que estuvieran a su lado pudieran ver qué persona más perfecta, qué persona que guarda la ley, qué persona que hace la ley. Y después Jesucristo nos lleva a la oración, a una estructura correcta de la oración. Y en este versículo 16, ahora Jesús nos está mostrando algo importante que debe de estar presente en nuestras vidas, que es el
ayuno. Pero no solamente la importancia del ayuno, sino la manera correcta de ayunar. ¿Cuántos de nosotros hemos ayunado en algún momento? Pues sabemos que hoy en día, con respecto al cuidado del cuerpo, hablando de nutrición, hay un ayuno que se llama intermitente, que ayuda a la desintoxicación del cuerpo. Y es bueno, es bueno practicarlo. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de un ayuno que surge en el tiempo del pueblo de Israel en el Éxodo. Y vamos a ver lo importante que es este ayuno en nuestras vidas, pero también la manera correcta de practicarlo y la intención de ayunar. Hay que tomar en cuenta que el ayuno fue instruido por Dios, y este ayuno era practicado en las fiestas solemnes del pueblo de Israel y también en ocasiones en el día de reposo. Pues vemos la historia del pueblo de Israel y el ayuno representaba a una persona afligida, a una persona en aflicción, con muchos problemas, con muchas necesidades. Él decía: voy a ayunar porque mi alma está afligida. A lo mejor hoy en día no ayunamos porque estamos tristes, pero en el tiempo de Israel se tomaba ese tipo de ayuno demostrando que estaban afligidos, que estaban tristes. Y hay que acordarnos que el ayuno del pueblo de Israel o de los judíos consistía en ayunar 24 horas. En esas 24 horas se abstenían de consumir alimentos, de ingerir agua, ingerir líquidos, y duraba 24 horas. Es decir, si ellos se ponían a ayunar de viernes a sábado, el viernes a las 6 de la tarde empezaban su ayuno y ellos lo terminaban el sábado a las 6 de la tarde. Duraba 24 horas este ayuno. Y mira lo que nos dice Levíticos capítulo 19, versículo 29 al 31, con respecto a que Dios instituye esta manera al pueblo de Israel. Nos dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todo vuestro pecado delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Aunque aquí nos está hablando de un día solemne, nos menciona acerca del ayuno. No nos dice ayuno literalmente, pero cuando hace mención este versículo de día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestra alma, está haciendo referencia a eso, a abstenerse de alimentarse o de ingerir agua o algún líquido, como señal de que Dios va a estar limpiando, va a estar purificando sus vidas de todo pecado, pero necesitan afligirse. Y esa palabra de aflicción hace referencia a ayuno. También Levítico, más adelante, el capítulo 23, versículo 32, nos dice: día de reposo será a vosotros. Día de reposo haciendo referencia al día sábado. Y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Una vez más, no se menciona la palabra literal ayuno, pero sí encontramos esta palabra que nos dice afligiréis, haciendo mención de que no debían de trabajar, pero tampoco debían de consumir algún alimento o ingerir algún líquido durante tarde a tarde, referencia a las 24 horas que duraba el ayuno de los judíos o de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento. También Zacarías capítulo 7 versículo del 1 al 5 nos habla que en este periodo de Zacarías el pueblo de Israel estaba en cautiverio, el pueblo de Israel estaba en necesidad, estaba aprisionado, era cautivo, estaba esclavizado.
por otro imperio. Y nos mencionan estos versículos que el pueblo de Israel, los judíos, se enfocaron en ayunar de una manera más constante, pues en estos tiempos el ayuno para ellos significaba aflicción. Para ellos hacían ayuno y esperaban que Dios los liberara de en medio de su esclavitud. Fíjate lo que dice Zacarías capítulo 7, versículo del 1 al 5. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Bet-el había enviado a Sarecer como Remec-Melec y sus hombres a implorar el favor de Jehová, a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Una vez más, el pueblo de Israel había tomado este mandamiento perpetuo por Dios acerca del ayuno para poder afligir su espíritu, para poder afligir su alma en medio de su necesidad, en medio de su cautiverio. Sin embargo, en estos versículos del 1 al 5 podemos ver que el ayuno del pueblo de Israel era incorrecto. Y más adelante vamos a ver el por qué era incorrecto. También el capítulo 8 de Zacarías, versículo 19. Mira lo que dice Dios en el tiempo del pueblo de Israel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. ¿Por qué en este versículo o capítulo 8 ahora es diferente al versículo que leímos hace rato con respecto a que el ayuno del pueblo de Israel estaba mal? No estaba mal el que ayunaran, pero sí la intención y la forma de poder o de cómo ayunaban. Sin embargo, Dios, que es un Dios misericordioso, veía la aflicción, veía la necesidad del pueblo de Israel, de ese cautiverio. Y en estos versículos con respecto al pueblo de Israel o a la casa de Judá, dice que esos ayunos que han hecho cada mes, esa aflicción que han hecho cada mes, que representa el ayunar, va a ser recompensado. Entonces podemos ver que el ayuno en el Antiguo Testamento tenía 2 simbolismos o 2 significados. El primero era ayunar en un día solemne, porque era mandato de Dios para recordar que Dios los había librado, y no solamente eso, sino que Dios los iba a limpiar de todo su pecado. Pero la segunda cosa también por el cual el pueblo de Israel ayunaba era por necesidad, era por aflicción. Por medio de ese ayuno ellos mostraban su aflicción en este periodo que hemos leído de Zacarías con respecto al cautiverio. Entonces es bien importante, porque hoy en día nosotros seguimos practicando el ayuno. Y a lo mejor muchos han ayunado por alguna aflicción, muchos porque tienen alguna enfermedad, porque tienen alguna necesidad. Otros ayunan para poder seguir creciendo espiritualmente, para poder seguir madurando espiritualmente. Pero es bien importante, hermanos, que a la hora de que tú y yo practiquemos el ayuno, lo hagamos de una manera correcta, con una intención correcta y con una forma correcta de poder ayunar. Y es lo que en estos versículos Jesucristo nos va a enseñar. Vamos a poder ver la manera correcta de ayunar, de ofrecer un periodo de abstinencia de algún alimento, de algún líquido, de una manera correcta. No es que el ayunar esté mal, no, está bien. Ya vimos que nos puede servir hablando al organismo para desintoxicarnos de todas aquellas toxinas que nos pueden hacer daño,
pero también para de alguna manera acercarnos a Dios, el ayuno está bien. Pero ahorita vamos a analizar la verdadera forma correcta de poder acercarnos a Dios a través del ayuno. Vamos a estar tocando también Mateo capítulo 17, versículos 14 al 21 más adelante. Pero entonces Jesucristo en este versículo 16, lo voy a volver a leer, nos dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Una vez más Jesucristo empieza enseñándonos con esta frase: cuando ayunéis, porque como hemos visto, el ayuno era un mandato de Dios desde el Antiguo Testamento. Entonces los judíos practicaban el ayuno, los discípulos de Jesucristo practicaban el ayuno porque eran judíos. Sin embargo, hoy Jesucristo viene a enseñarles que no deben de practicar el ayuno como las demás personas, porque se habían extraviado de esa intención correcta de ayunar. Y nos menciona: no seáis austeros. ¿A qué hace referencia a no ser austeros? No seáis austeros como los hipócritas. ¿A quién se refería Jesús cuando hace un calificativo hipócritas? Recuerdan que lo hemos analizado capítulos anteriores, cuando Jesucristo dice: no seáis como los hipócritas. Se está haciendo referencia a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. Toda persona que conocía la ley, y no solamente que conocía la ley, sino que enseñaba la ley. A eso es que Jesucristo se refiere cuando dice: no seas austeros como los hipócritas. Porque los escribas, los fariseos, los saduceos conocían la ley. Ellos pensaban entender la ley, pero no solamente eso, sino también eran maestros de la ley. Enseñaban la ley, guiaban a otras personas a conocer a Dios, a practicar la ley. Pero hemos visto a lo largo de estos capítulos que estos hipócritas no lo hacían de una manera correcta, puesto que enseñaban y les decían a otros que practicaran la ley, pero ellos no lo practicaban, puesto que en lo que ellos practicaban lo hacían de una manera incorrecta, siempre buscando recibir aplausos, elogios de todas las personas. Esa era la intención de los hipócritas: no agradar a Dios, sino agradar a las personas. Por eso Jesucristo nos menciona en este versículo: no seáis austeros como los hipócritas. Y cuando hace referencia a austeros, está haciendo referencia a un ayuno simple, a un ayuno que probablemente era impresionante para las demás personas, pero que no agradaba a Dios. Que la intención de los hipócritas era agradar a las personas antes que agradar a Dios. Y usualmente estos hipócritas, hablando específicamente de los fariseos, ayunaban 2 veces por semana. Mira lo que nos dice Lucas capítulo 18, versículo 9 al 12. A unos que confiaban en sí mismos como justos, probablemente eran fariseos, y menospreciaban a los hombres, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa era la oración de un fariseo. Demudaban su rostro, afligían su rostro. Jesucristo nos llama y nos dice: pero tú cuando ayunes, cuando te dispongas a ayunar, nos dice: unge tu cabeza y lava tu rostro. En este versículo Jesucristo nos enseña la forma correcta de demostrar nuestro ayuno. La mejor manera es en secreto, que los hermanos que están a nuestro alrededor no sepan que estamos ayunando.
En otras palabras, Jesús nos está diciendo, hey, tú si vas a ayunar, si te has dispuesto a ayunar, sea por necesidad, por aflicción o porque quieres crecer espiritualmente, sea cual sea la intención de ese ayuno, pero que sea un ayuno dedicado a Dios, debes de bañarte, debes de perfumarte, debes de ponerte esa crema que tú usas, debes de cepillarte, debes de oler bien, debes de verte bien. Que las demás personas no sepan que estás afligiendo tu cuerpo. Fíjate qué contraste con lo que los fariseos y los escribas hacían. Y cuando yo leo este versículo, esta primer parte de este versículo, cuando nos dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Me doy topes en mi mente, en mi frente, porque nuestra iglesia, desde que yo tengo memoria, siempre hemos estado practicando el ayuno cada mes. Y yo cuando era un niño y todavía cuando era un adolescente, cuando yo ayunaba, yo me acuerdo que me hacía la persona más afligida para que las personas tuvieran compasión de mí. Ponía mi cara de hambre, de tristeza, para que vieran que yo estaba ayunando y para impresionar a las demás personas. Y ese sentimiento que yo tenía cuando era un adolescente era lo que practicaban los fariseos. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que estamos ayunando, que hemos dispuesto en nuestro corazón a ayunar y ponemos nuestra cara de aflicción? Viene el hermano que está al lado de nosotros y hasta nos tocamos nuestro estómago y decimos, ay, ahora sí tengo mucha hambre, pero estoy ayunando. Eso es lo que Jesucristo nos llama a no hacer, a no practicar, a estar en secreto nuestro ayuno, que las demás personas no lo sepan. Por eso es algo que a mí hoy en día me causa una conmoción en mí por la forma en que yo practicaba antes el ayuno. Todo lo contrario a lo que nos dice Jesucristo y a lo que tú y yo encontramos en esta palabra. Entonces yo puedo decir que yo en mi tiempo de adolescencia yo tenía la actitud de un hipócrita. Aunque era pequeño, pero yo tenía esa actitud incorrecta de ayunar. Y ahora el versículo 18, y con este versículo terminamos. Fíjate lo que nos dice: para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno es para acercarnos a Dios. Es una herramienta que tú y yo tenemos para poder acercarnos a Dios. Y aunque ya te he mencionado que muchas veces ayunamos por necesidad o por alguna aflicción o para seguir preparándonos espiritualmente, para fortalecernos espiritualmente, para fortalecer nuestro espíritu, Jesucristo en estos 3 versículos nos enseña la forma correcta de hacerlo. Es como Jesucristo nos enseña en estos versículos, independientemente de cuál sea mi situación o del por qué ayunamos, pero debemos de acercarnos con la forma y la intención correcta en el ayuno. Pues hay que recordar que el ayuno nos acerca a Dios. ¿Pero por qué nos acerca a Dios? Mira, muchas veces tenemos el concepto erróneo de que el ayuno es como una herramienta para poder hacer frente al enemigo. Algo parecido a eso. Pero si nosotros nos vamos a Efesios capítulo 6, donde nos muestra la armadura del creyente, que debemos de ponerla y debemos de tenerla para poder hacer frente a las acechanzas del enemigo, no se nos menciona el ayuno. Se nos menciona el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, las sandalias del evangelio, el cinto, y se nos menciona la oración. Pero muchas veces confundimos cuál es el verdadero significado del ayunar o cómo es que el ayunar nos acerca a Dios. Y en esta mañana solamente quiero tocarlo bien rápido para que tengamos el concepto adecuado del por qué ayunamos y cómo el ayuno nos ayuda a nosotros como creyentes. Mateo capítulo 17.
versículo 14 al 21, estos son unos versículos bien conocidos por nosotros. Y fíjate lo que nos dice. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el agua y muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y muchos interpretamos mal estos versículos que hemos leído para darle un mal significado al ayuno. Aquí nos está hablando acerca de un muchacho endemoniado, que el padre de este muchacho los trajo a los discípulos de Jesucristo. Y si vemos versículos anteriores, los discípulos ya habían echado fuera demonios. Pero cuando se presenta esta ocasión, los discípulos, por más que reprendían, no podían echarlo fuera. Hasta que viene Jesucristo y esta persona, este padre de aquel hijo endemoniado, le cuenta la situación y le dice: lo he traído y tus discípulos no han podido sacarlo. Sin embargo, Jesucristo nos enseña la clave de la importancia del ayuno y la importancia de la oración. Y después de que Jesucristo echa fuera a este demonio, sus discípulos, yo creo sorprendidos porque no pudieron echar fuera a este demonio a comparación de los otros muchos que ya habían echado, vienen y le preguntan a Jesús: Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera nosotros? Y la clave para poder entender el poder del ayuno y de la oración se encuentra en este versículo 19 y versículo 20. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera a este demonio? Según este versículo nos dice: por su poca fe. Y fíjate lo que nos dice ahora el versículo 21: pero este género no sale sino con oración y ayuno. No es que el ayuno sea como una herramienta, o sea, una arma para poder echar fuera a un demonio o hacer cosas impresionantes. No necesito ayunar 1000 veces para poder echar fuera a un demonio, sino debo de poner atención a estos dos versículos. Lo que Jesucristo se está refiriendo es que los discípulos no pudieron echar fuera a este demonio porque su fe no era lo suficientemente fuerte, porque su fe no era lo suficiente para poder hacer que ese demonio saliera de ese cuerpo, porque les faltaba más ayuno y más oración. Pero fíjate lo que te voy a decir: la oración, ¿qué nos hace? Nos hace acercarnos a Dios, nos hace tener un momento de intimidad con Dios. Y el ayuno tiene una función semejante que la oración. Mi espíritu no se fortalece por el simple hecho de que yo no coma ni tome ningún líquido o beba ningún líquido. Mi espíritu se fortalece porque yo he dispuesto en mi corazón ayunar, pero si yo lo hago de una manera correcta,
mi espíritu se va a fortalecer. ¿Y cuál es esa forma correcta de ayunar? En el pueblo de Israel, y lo acabamos de ver al principio, y también lo podemos ver en las leyes que Dios le da al pueblo de Israel. Aquel que quiere comer, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Si quieres comer, tienes que trabajar. Pero cuando tú te dedicas a ayunar, no te vas a preocupar ya por comer, no te vas a preocupar por trabajar, porque no vas a comer. Entonces, el simple hecho de disponer en nuestro corazón el ayunar es significado de que necesitamos alimentarnos, no físicamente, no con un pan, no con un alimento, no con agua, sino a satisfacer espiritualmente, a fortalecerme espiritualmente. Pero ahora te digo esto: si yo no como y si yo no tomo agua porque he dispuesto en mi corazón a ayunar, no me fortalezco espiritualmente, sino ahora se abre paso a otra fase durante el ayuno. Si yo no tengo necesidad, si yo no me voy a preocupar por trabajar porque no voy a comer, entonces ese periodo que yo he dedicado de abstenerme de algún alimento, de algún líquido, ese tiempo que me llevaba en trabajar para comer, ese tiempo ahora que tengo libre, debo de dedicarlo por completo a buscar a Dios. Es ahí cuando el ayuno toma una importancia en mi vida, y es ahí cuando el ayuno empieza a hacerme crecer y madurar espiritualmente. Cuando yo he decidido un periodo de abstinencia para ayunar, y ese periodo busco a Dios de una manera completa. Durante mi ayuno, si yo lo busco en oración, si yo lo busco estudiando su palabra, si yo lo busco practicando su palabra, que son buenas acciones para con los demás, mi espíritu se está fortaleciendo, pero también mi fe se está fortaleciendo. Es por eso que debemos de entender que simplemente por el que yo no tome o coma algún alimento ni beba algún líquido, mi espíritu no se fortalece, sino se fortalece al momento de que yo busco a Dios con todo mi ser, a través de la oración, a través de la palabra, a través de haciendo buenas acciones. Y te lo digo, muchas veces yo ayunaba y lo que yo hacía, daban las 2 de la tarde y ya yo empezaba a tener hambre. ¿Y sabes qué es lo que hago? Lo que yo hacía y lo que probablemente muchos de nosotros hacemos. ¿Cómo puedes dejar de sentir hambre sin comer? Pues yéndote a dormir, ¿no? Eso era lo que yo hacía antes. Sin embargo, la intención de disponer en mi corazón ayunar es para afligir mi cuerpo y nutrir mi espíritu, buscando a Dios de una manera impresionante, leyendo su palabra. Si cada día leemos 5 capítulos al día, pues en el día que estamos ayunando, leerlos 10, 15 veces. Si yo oro 20 minutos, orar todo el día en el tiempo que yo he dispuesto a ayunar. Y es así como nuestro espíritu se fortalece. Eso era lo que le faltaba a los discípulos: estar más cerca de Dios, hacer que ese compromiso con Dios estuviera más fuerte, una comunión mayor con Dios. Por eso Jesucristo nos menciona en este capítulo con respecto a este muchacho lunático que no pudieron sacar. Fue porque les faltaba más fe. Y a través del ayuno y a través de la oración, Dios, a través de su Santo Espíritu y de su palabra, trabajan en nuestra fe para poder tener una fe más fuerte, para poder tener una fe más genuina, más verdadera. Por eso cuando nosotros dispongamos en ayunar, debemos de hacerlo en secreto, porque es para Dios y no para con los hombres. Pero no solo se trata de no comer y de no tomar agua por un periodo determinado,
sino de reflejar la buena intención de nuestro ayuno, que sea dedicar ese tiempo de abstinencia de una manera más completa en buscar a Dios y complementarla con la oración, con la lectura de su palabra, practicando su palabra, que nos va a dar como resultado buenas acciones, contrario a lo que hacían los fariseos y los escribas. Y entonces eso logra en nosotros un desarrollo espiritual. Por eso el ayuno es importante en nuestras vidas, con la intención correcta y la forma correcta de hacerlo. Porque nos recuerda que dependemos de Dios. Es súper importante eso. Y termino con Isaías capítulo 58. Y Dios en alguna ocasión le habla al pueblo de Israel con respecto a ese periodo de aflicción que ellos tenían. Isaías capítulo 58. Fíjate lo que dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jehová, a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y os oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como hurto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Fíjate, no es simplemente que ayunemos, sino que nuestro ayuno sea de una manera correcta, de una manera genuina, porque no me sirve de nada disponer a ayunar si soy una persona mala, si soy una persona necia, si tengo necesidad. No me sirve de nada si mi vida no es correcta, no es agradable a Dios a través de mis acciones, que yo ayune 1000 veces, 10,000 veces. Dios no se agrada en un ayuno así. Durante mi ayuno, a través de mis acciones, también debo demostrar el amor hacia los demás, el amor que Dios ha puesto en mi vida, compartirlo y ayudar a los demás. Ese es el verdadero ayuno que Dios pide de nosotros. Comprometernos en tener humildad, en tener sencillez de corazón y amarlo con todo nuestro corazón. ¿Por qué no te pones de pie en esta mañana y vamos a orar por la palabra que hoy hemos visto, y recordar que el ayuno y la oración correcta pule nuestra fe? Vamos a orar.
Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos permites, Señor, de poder buscarte a través de tu palabra, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, también por esta palabra que hoy hemos visto. Ayúdanos, Señor, a dar un correcto uso del ayuno en nuestras vidas, Señor, a glorificar y a exaltar tu nombre a través de esa disposición en nuestras vidas de ayunar, Señor, pero con la intención y con la forma correcta de no agradar a los hombres, sino agradarte a ti a través, Señor, de nuestra mente y de nuestro corazón, a través de buenas acciones y de practicar tu palabra, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre maravilloso de tu Jesús. Te doy las gracias en esta hermosa mañana, Señor. Amén.